Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora me gustaría hablar sobre Isaías capítulo 3 y sin más, empiezo a leerlo, dice de la siguiente manera. El Señor de los ejércitos celestiales, les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían, hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua, todos sus héroes y soldados, jueces y profetas, adivinos y ancianos, oficiales militares y altos funcionarios, consejeros, hábiles hechiceros y astrólogos. Haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. Se oprimirán unos a otros, hombre contra hombre y vecino contra vecino. Los jóvenes insultarán a sus mayores y la gente vulgar mirará con desdén a la gente honorable. En esos días, un hombre le dirá a su hermano, como tú tienes abrigo, sé nuestro líder, hazte cargo de este montón de ruinas. Pero él responderá, no, no puedo ayudarlos, no tengo comida ni ropa que me sobre, no me pongan al mando. Pues Jerusalén tropezará y Judá caerá, porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo, lo provocan descaradamente. El aspecto mismo de su rostro los delata, exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. En cambio, los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. Líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. El Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor se presenta para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres contra el polvo? Reclama el Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, leí hasta el versículo 15. Me gustaría analizar solamente esa parte por ahora. Y lo primero que me gustaría mencionar es que, eh, para tener un poco de contexto, porque cualquiera creo que podría leer eso y decir, vaya, que Dios, que ser más tirano, solamente porque no le obedecen, que es como los ateos suelen presentar a Dios, ¿verdad? Dios es como alguien, un ser supremo que te creó y que te dice, viví como yo te diga, si no te jodo. Y no, no se trata, bueno, la verdad que sí se trata de eso, pero no es porque es un ser tirano y ya. Si nosotros vemos la historia de Israel, Dios siempre estuvo diciéndole a Israel, obedéceme para que te vaya bien. Le decía cosas como, eh, no menosprecies a tu prójimo, no robes, no mates, no te dejes llevar por la envidia, no te dejes llevar por la lujuria, sé ordenado, confía en mí, no te pongas ansioso, no te compares, cosas que evidentemente le iban a ayudar a Israel. Pero Israel constantemente decidía seguir sus propios impulsos, impulsos que nosotros vemos hoy en día también. Esto es, no sé, como que vos tengas un amigo chef y te diga, mira, vas a hacer una hamburguesa, pero la hamburguesa primero tenés que cocinar la carne, tenés que hacer esto, la lechuga cortarla de ese modo, y vos decís, no, yo tengo hambre, así que lo voy a hacer a mi manera. Y él te dice, no, la carne la tenés que cocinar, qué sé yo, de 7 a 10 minutos, no sé la verdad cuánto se tarda en hacer una hamburguesa, pero tienes que cocinarla de 7 a 10 minutos. Y vos decís, no, yo no tengo ese tiempo, yo quiero comer ya, así que voy a hacer la carne en 3 minutos, de 3 a 5 minutos. La haces de 3 a 5 minutos y te la comes. Obviamente la carne va a estar cruda y te va a hacer daño. Entonces, es tu amigo chef, alguien tirano que te dice, como no me hiciste caso, voy a hacer que te haga daño a la carne. No, es un hecho que te va a hacer daño a la carne. ¿Por qué? Porque está mal, está cruda. No es simplemente que porque él
porque no le hiciste caso, Él quiere que te haga daño. No, son principios. Entonces, en el caso de Israel era lo mismo. Dios le decía, haceme caso y te va a ir bien. Pero no, ellos se dejaban llevar por sus instintos y entonces les iba mal. Caían en adulterio, caían en robo, caían en asesinato, caían en distintos pecados con tal de satisfacer sus deseos carnales. Entonces, eh, en este momento de la historia, Israel está haciendo lo que le dice su deseo, sus deseos carnales. Y entonces Dios por medio del profeta Isaías les da este mensaje, que Dios les va a quitar todo en lo que confían, hasta el último pedazo de pan, la última gota de agua, todos sus líderes se los va a quitar. Pero no solamente les va a quitar todo eso, sino que también los va a dejar en confusión. No van a tener líderes, se van a pelear entre ellos, va a haber eso, confusión. Y yo creo que eh, en algún momento creo que todos hemos estado así en nuestra vida. Y lastimosamente hay muchas personas que van a estar así en su vida. ¿Pero por qué? Porque Dios los está llamando. Porque Dios tiene algo con ellos. Porque Dios quiere atraerlos. Y le puse a este video el penúltimo dolor. Porque creo que esa es una forma de Dios lastimarnos. Y lo voy a decir así porque creo que así es. De Dios lastimarnos de distintas maneras para atraernos a Él. Para que nos veamos y digamos, no, no soy capaz de llevar mi vida yo solo. Necesito de la dirección de alguien. Dios nos atrae por medio del dolor. Creo que un padre que le da todo lo que el niño quiere, que le da a su hijo todo lo que él quiere, puede mal acostumbrarlo, puede malcriarlo. Puede llegar un momento en el que el niño crea que no necesita hacer nada para tenerlo todo. Y si crece con esa mentalidad, va a estar mal. El padre necesita enseñarle que ahorita no te puedo dar permiso que juegues, qué sé yo, a la PlayStation porque tenés que hacer tu tarea. Si haces tu tarea, entonces te voy a recompensar con tiempo para que juegues al FIFA o qué sé yo. Pero tenés que ganártelo. Ahora, si le dicen, no, haz lo que quieras, el niño no va a estudiar nunca, nunca va a hacer las tareas, no se le va a apetecer hacerlas, va a preferir jugar, pero eso no es provechoso para él. Entonces, por medio del dolor de abstenerse a jugar videojuegos, ese niño va a aprender la disciplina, una disciplina que le va a ayudar en el futuro. Ahora, imagínate que un padre no le enseña disciplina a su hijo, sino que lo deja hacer lo que él quiera. Pero no solamente eso, sino que además le da $1000 para que haga lo que él quiera. ¿Qué crees que va a hacer ese niño? ¿Crees que ese niño le va a cambiar la mentalidad y va a decir, ok, mi papá me ha dejado hacer todo lo que quiera, ha sido muy alcahueto conmigo y yo he podido hacer lo que me apetece? Así que ahora que me dan $1000 voy a cambiar mi forma de pensar y voy a empezar a ser más ordenado. Ya no voy a hacer solo lo que quiero, sino todo lo que sé que me es de beneficio. ¿De verdad crees que el niño va a actuar de ese modo? No, ni un adulto va a actuar de ese modo. Tenemos la tendencia a hacer lo malo. Y si yo no he aprendido disciplina y Dios me da esos $1000, lo que voy a hacer es irme a gastar de la forma más estúpida posible, haciéndome daño a mí con esos $1000 y probablemente haciéndole daño a otras personas. Entonces, eh, es necesaria la disciplina, pero la disciplina, eso, se aprende por medio del dolor. Y por ese medio es que Dios nos enseña a nosotros también. Y al pueblo de Israel por eso lo estaba haciendo sufrir, para que regresaran a Él, para que entendieran y dijeran, no, estamos mal, necesitamos de la ayuda de Dios, porque solamente Dios es el que puede guiarnos para vivir una vida correctamente y poder tener bendición, poder, eh, eso, Él es la sabiduría, poder tener una buena vida, poder saber qué hacer en cada etapa de nuestra vida, en cada área de la misma. Entonces, creo que ese es el penúltimo dolor. Creo que ese es no sé cuándo es el penúltimo, porque hay personas que pasan por situaciones, se acercan a Dios, están bien, luego se vuelven a alejar y vuelven a tener ese llamado por parte de Dios a través de las dificultades. Pero yo creo que
hay uno que es el penúltimo dolor. Y es cuando Dios dice, ya digo, me refiero a que el penúltimo dolor para atraerlos. Dios siempre, a algunos nos está llamando, hay otros que parece que no. Y ya entraríamos en cuestiones más filosóficas. Pero para mí el penúltimo dolor es ese, cuando Dios nos pone en condiciones fuera de nuestra comodidad, en situaciones límites quizás, tal vez no tan límites, pero sí situaciones muy, algo dolorosas, nos pone allí para que volvamos a verlo a Él y digamos, Dios, te necesito que me ayudes. Y bueno, también seamos conscientes que esto es para llevarnos a nuevos niveles, para quitar tanto pecado tengamos en nosotros, pero también es por nuestra carnalidad. Necesitamos eso. Esto es como alguien que tiene un mal físico y quiere mejorarlo, quiere tener una buena condición física. El entrenador de esta persona, el entrenador del gimnasio de esta persona, va a tener que hacerlo sufrir para que sea mejor. Y si es una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio y que nunca en su vida ha tenido una dieta balanceada, es una persona que, qué sé yo, que nunca en su vida se ha exigido físicamente, la va a pasar mal desde el inicio. Y el entrenador va a tener que ser muy duro con él, o por lo menos va a tener que ser muy severo. No va a poder darle oportunidad de, ok, si quieres ahora no hagamos ejercicio. No, vas a tener que ser constante. Entonces, esta persona va a tener que obedecer y que esforzarse, que pasar por momentos difíciles, con tal de que esa persona deje a un lado esa pereza, esos mal hábitos y se quite la grasa que tiene en el cuerpo, tenga una buena salud, una mejor salud. Eh, y Dios lo mismo hace con nosotros. Si estamos muy alejados de Él, Él nos va a quitar, repito, en algunos casos, no en todos, pero en la mayoría de casos nos va a quitar todo aquello en lo que confiamos, para que estemos solamente con Él y digamos, sí, Dios, reconozco que te necesito. Y dejemos de vivir de una forma mala que nos hace daño a nosotros y a otros. Entonces, en el versículo, eh, quiero ver, en el versículo 8, ¿sí? Permitidme, sí, versículos 8 y 9, dice, pues Jerusalén tropezará y Judá caerá porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo, lo provocan descaradamente. O sea, ¿por qué va a caer? Porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo. El aspecto mismo de su rostro los delata, exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo, están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Esto es algo que nosotros eh, traemos sobre nosotros mismos. Por lo que Dios nos lleva a estos lugares es por nuestras propias decisiones. Y constantemente Dios nos va a pasar, nos va a hacer pasar por momentos de dificultades para que cada día mejoremos. Y repito, entre más mal estemos, entre más le hayamos dado cabida al pecado, más, más va a ser necesario el dolor para alejarnos del mismo. Entre más sumergidos estemos en esa vida de maldad, en esa vida de eso, de deseos incontrolables, más va a ser necesario el sufrimiento para, para quitárnoslo de encima, para ser libre de eso. Repito, no en todos los casos. Si en nuestro caso podemos decir, ok, yo sé que la he cagado con esto, la he cagado con no sé, iba a decir con la depresión, o sea, con el menosprecio a mí mismo, es lo que quería decir. La he cagado con una mala alimentación, la he cagado con, no sé, con la lujuria, le he hecho mal, me he jodido la vida con pornografía o con alcoholismo, con drogas, con el cigarro, y tengo que dejarlo. Si vos sos capaz de decir, ok, lo dejo ahora y lo dejas y ya está, o sea, superaste esa etapa en tu vida, gloria a Dios, pero no todos podemos hacer eso con distintas áreas de nuestra vida. No todos podemos dejar las cosas malas solo porque sí. Y es ahí cuando es necesario el dolor.
la disciplina, para poder acercarnos a Dios, poder dejar de ver esas cosas. Entonces, eh, es el penúltimo dolor para mí porque es la forma de Dios de atraernos a Él y, y dejar esas cosas malas. Poder reconocer que Él es nuestro Señor y que Él es quien está por encima de todas las cosas y vivir por Él y para Él. Obedecerle a Él. Eh, Luego en el versículo 10 dice, díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Y es que vemos que Dios no es un Dios arbitrario, no es que a algunos le doy lo bueno y a otros le doy lo malo, no. A cada uno, más adelante creo que dice, a cada uno Él da lo que se merecen. Sí, en el versículo 11, en cambio los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. Dios es un Dios justo. Y la justicia de nosotros también creo que es importante recalcar esto. La justicia de Dios en nosotros no se va a ver porque seamos buenos. O sea, Dios no nos pide hacer las cosas bien y entonces te voy a amar. No, lo que quiere principalmente es que rindamos nuestra vida a Él por medio de nuestra fe en Jesús. Es que vamos a recibir sus bendiciones, vamos a ser merecedores de lo bueno. Y poner nuestra fe en Jesús quiere decir que rendimos nuestra vida a Él, nos negamos a nosotros y vivimos como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere Él que vivamos? Él quiere que le demos el dinero a las organizaciones religiosas de nuestra preferencia o de nuestra localidad. No, Dios no pide eso. Algunos tal vez sí, pero no a todos. Eh, el Espíritu Santo te va a decir de qué forma quiere que vivas, pero lo que es seguro es que quiere que en tu trabajo, con tu familia, en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, en cada área de tu vida, vivas para amarlos a ellos, para ser de bendición a ellos, para ser sincero, para tratarlos con amor, para ayudarles en lo que necesitan. A ese vecino que con $1 le podés dar de comer en una mañana por lo menos. A ese vecino que con un pedazo de pan podés, no sé, satisfacerle un poco el hambre. A ese familiar que quizás necesita que lo escuchen. A ese familiar que necesita ayuda con el trabajo, con buscar un trabajo. Ese cliente que vos sabes que puedes hacer lo necesario para ayudarle y aprobarle ese préstamo, qué sé yo. Eh, Ese cliente que sabes que podrías bajártelo, podrías engañarlo y cobrarle más por arreglarle el carro, pero, pero no, es una reparación sencilla. O a ese cliente que necesita la reparación de un carro porque el carro es muy importante para su trabajo, pero no tiene dinero para pagarlo en este momento. Tal vez eso es lo que Dios está pidiendo. Yo no te voy a decir qué es porque ni siquiera sé con quién estoy hablando, pero es el Espíritu Santo el que sí te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo te pide. Y si vos lo haces, si vos haces lo que Él quiere que hagamos en cada área de nuestra vida, podemos estar tranquilos en que recibiremos esa rica recompensa que Él tiene para nosotros. Dios va a cuidar de nosotros. Él nos va a proveer de todo lo necesario para poder cumplir nuestro propósito. Que si tú para tu propósito necesitas $1.000.000, Dios te va a dar ese $1.000.000. Ahora, si para tu propósito no necesitas eso, Dios no te lo va a dar porque va a ser una carga. ¿Para qué quieres algo que no necesitas? Te va a hacer daño. Ahora, si necesitas entretenimiento, sí lo necesitas. Dios te va a proveer para el entretenimiento. Necesitas comer bien, Dios te va a proveer para que puedas comer bien. Dios eh, siempre provee. Él siempre te va a dar lo necesario. Pero para eso necesitamos haber confiado nuestra vida a Él, a Jesús, recibir el Espíritu Santo para poder actuar correctamente. Y finalmente el versículos del 11 al 15 dice, en cambio los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. Líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan y te llevan por el camino equivocado.
El Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor se presenta para pronunciar juicios sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo, sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres contra el polvo? Reclama el Señor de los ejércitos celestiales. Y creo que este es el último dolor, que es cuando las personas dicen, no, no me interesa Dios, yo voy a seguir viviendo como a mí me place, voy a rebuscármelas por mí mismo, voy a seguir robando, voy a seguir matando, voy a seguir cometiendo este pecado porque es el que me hace feliz. Lastimosamente llegará un momento en el que Dios a estas personas les va a dar su merecido y ese merecido va a ser, no sé, lo que, no sé si en esta vida, pero lo que es seguro es que en el juicio final. Eh, el día en que Cristo venga a reinar y todos estemos delante de Él, incluso los que ya han muerto en esta vida, lo veremos, todos lo veremos a Jesús y cada uno recibirá su merecido. Aquellos que decidieron seguir viviendo como les place, van a ser culpables de la muerte de Cristo porque Cristo murió por ellos, pero ellos lo rechazaron y la sangre de Él cae sobre ellos y van a ser merecedores de su castigo porque Dios es un Dios justo. Pero aquellos que decidimos entregarle nuestra vida y vivir como Él quiere que vivamos, vamos a recibir esa rica recompensa. Pero ya digo, lastimosamente esas personas que decidieron vivir conforme a ellos les placía, no sé si está bien dicho eso, pero conforme ellos querían, van a recibir su merecido. Y van a recibir condenación y va a ser el último dolor, un dolor eterno. La verdad, sería profundizar más en ese tema del infierno y tal, pero lo que es seguro es que la justicia ellos la van a recibir. Y sí, Dios es un Dios bueno y les está dando a ellos lo que ellos querían, una vida sin Dios, una vida fuera de Dios. Y si ya esta vida es una mierda, donde podemos buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, te necesito, no puedo yo solo. ¿Cómo va a ser ese lugar donde Dios no va a estar? Wow, quizás ese lugar no es una mierda, no es tan malo al final. No, no es malo. Lo tenemos a Él y Él le da sentido al sufrimiento. En ese lugar sí, en ese lugar sí, sí va a ser, eh, ni siquiera esa palabra lo, lo describe correctamente. No sé qué horror va a ser ese lugar, pero es lo que las personas lastimosamente quieren cuando le dicen a Dios no te necesito. Así que eh, hagamos caso a ese penúltimo dolor, hagamos caso a esos momentos que Dios nos manda para reconocer y decir te necesito y decido vivir como vos querés que yo viva. Así que sí, el dolor también es muestra de su amor. El dolor es muestra de su amor para atraernos y hacernos mejores personas y poder ser merecedores de esa recompensa rica que Él tiene para nosotros. Así que, sin más, espero haberme dado a entender. Cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, en los comentarios y con mucho gusto profundizamos más. Así que, gracias por estar acá. Sin más, un saludo y mucho ánimo.